¿Qué tal, chicos? En este video vamos a ver un ejemplo de binomio al cubo. Primero aplicaremos la propiedad distributiva y después aplicaremos la regla de este producto notable para comparar los procedimientos. Vamos a resolver primero con la propiedad distributiva. Para poder aplicarla necesitamos expresar este binomio al cubo como el producto de los tres factores, o sea, 2x al cuadrado y más 3z al cubo por 2x al cuadrado y más 3z al cubo por 2x al cuadrado y más 3z al cubo. Comenzamos aplicando la propiedad distributiva ahora. Primer término del primer factor por el primer término del segundo factor. Analizamos el signo del resultado, multiplicamos los coeficientes y si hay bases iguales, los exponentes se suman. Positivo por positivo nos queda positivo, 2 por 2 es 4 y en la parte literal tendremos que sumar los exponentes de las bases iguales. Por lo tanto nos queda 4x a la cuarta potencia y al cuadrado. Ahora vamos a multiplicar el primer término del primer factor por el segundo término del segundo factor. Positivo por positivo queda positivo, 2 por 3 es 6. Ahora la parte literal, observamos que no hay bases iguales, entonces los exponentes no se van a sumar, solamente los vamos a escribir de manera ordenada. Primero la x, luego la y y por último la z. Ahora vamos a multiplicar el segundo término del primer factor por el primer término del segundo factor. 3 por 2, 6, positivo. Z al cubo por x cuadrada y, no hay bases iguales, solamente escribimos la parte literal de manera ordenada, x cuadrada y z al cubo. Y ahora multiplicamos el segundo término del primer factor por el segundo término del segundo factor. Positivo por positivo es positivo, 3 por 3 es 9, y luego z al cubo por z al cubo es z a la 6. Recuerden, cuando multiplicamos bases iguales, los exponentes se suman. Observamos que estos términos de aquí en medio son semejantes, por lo tanto hay que reducirlos. Los que no son semejantes los bajamos tal como están. 4x a la cuarta potencia y al cuadrado más 12x al cuadrado y z al cubo más 9z a la sexta potencia. Todo esto es resultado del producto de los dos primeros factores. Hace falta multiplicar por el tercer factor. 2x al cuadrado y más 3z al cubo. Vamos a aplicar también la propiedad distributiva. Multiplicamos el primer término del primer factor por el primer término del segundo factor. 4x a la cuarta potencia y al cuadrado por 2x al cuadrado y resulta 8x a la sexta potencia y al cubo. Ahora, primer término del primer factor por el segundo término del segundo factor. 4 por 3, 12 x a la cuarta potencia y al cuadrado z al cubo. Ya terminamos con el primer término, ahora vamos con el segundo. Segundo término del primer factor por el primer término del segundo factor. 12x al cuadrado y z al cubo por 2x al cuadrado y resulta 24x a la 4 y al cuadrado z al cubo. Y ahora vamos a multiplicar el segundo término del primer factor por el segundo término del segundo factor. 2x al cuadrado y z al cubo por 3z al cubo más 36 x al cuadrado y z a la 6, porque los exponentes se suman. Vamos con el tercero. Ahora el tercer término del primer factor por el primer término del segundo factor. 9z a la 6 por 2x al cuadrado y resulta 18x al cuadrado y z a la 6. Luego el tercer término del primer factor por el segundo término del segundo factor nos da más 27 z a la 9, porque cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. Ahora vamos a reducir los términos semejantes.
Observamos que estos dos términos de aquí son semejantes y también estos dos términos de acá son semejantes. Los términos que están en los extremos no se van a reducir, así que los bajamos tal como están. 8x a la 6, y al cubo, sumamos 12 con 24, nos da 36, 36x a la 4, y al cuadrado, z al cubo, sumamos 36 con 18, que nos da 54, más 54, x al cuadrado, y z a la sexta potencia, más 27, z a la 9. Nos fijamos si este polinomio ya está ordenado alfabéticamente y de mayor a menor exponente. Alfabéticamente primero tenemos que ordenar la x. Observamos que tenemos x a la 6, luego x a la 4 y por último x al cuadrado. Por lo tanto, ya están ordenadas las x. Después seguiría a ordenar las y's, pero como no hay y's, continuamos con la z y bueno, está en su lugar correcto. Así ya tenemos el resultado de nuestro binomio al cubo. Mismo ejemplo, pero ahora con la regla. La regla dice que si tenemos un binomio al cubo, hay que elevar al cubo el primer término, vamos a sumar el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Vamos a colocar los espacios para completar con la información del ejercicio. Bien, este es nuestro primer término, vamos a colocarlo donde va el primer término, aquí, aquí y acá. 2x al cuadrado y, 2x al cuadrado y 2x al cuadrado y. Ahora el segundo, que va en estas posiciones, o sea, los tres paréntesis que nos quedan. 3z al cubo, 3z al cubo, y 3z al cubo. Lo que sigue es aplicar las operaciones, las multiplicaciones y las reglas de los exponentes, ¿de acuerdo? Primer término al cubo, 2 al cubo, 8, 8. X al cuadrado al cubo, x a la 6, porque los exponentes se multiplican. Y al cubo, y al cubo. Vamos con la segunda parte, observamos que tenemos aquí un término al cuadrado. Por jerarquía de operaciones, primero hay que desarrollar esta potencia, así que tendremos más 3 por 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado es x a la 4 y y al cuadrado, por 3z al cubo. Bien, aquí me hace falta también el cuadrado porque la expresión, la regla, nos dice que debemos colocar el segundo al cuadrado. Más 3 por 2x al cuadrado y, por 3 al cuadrado es 9 y z al cubo al cuadrado queda como z a la 6, más el cubo de 3 es 27 y z al cubo, los exponentes se multiplican y nos queda z a la 9. Ahora vamos a resolver estas multiplicaciones que quedan aquí. Bajamos el primer término que es 8x a la 6, y al cubo, más multiplicamos 3 por 4 por 3, 3 por 4, 12, por 3, 36, y ahora la parte literal, x a la cuarta, y al cuadrado, z al cubo, no hay bases iguales, entonces colocamos las literales tal como están. Siguiente término, 3 por 2, 6, 6 por 9, 54, 54, ahora la parte literal no tenemos bases iguales, entonces la parte literal también queda igual. X al cuadrado, y, z a la 6 y por último bajo el 27, z a la 9. Nos fijamos que nuestro resultado esté ordenado alfabéticamente y de menor a mayor exponente. Tenemos primero x a la 6, luego x a la 4 y luego x a la 2 y al final la z. Entonces, esto está ya bien ordenado. Este es el resultado final de la multiplicación aplicando la regla del producto notable. Ahora podemos comparar los dos procedimientos, con la propiedad distributiva y con la regla. Tenemos el mismo resultado, pero el procedimiento es mucho más largo si lo hacemos con la propiedad distributiva. Así que, cuando tenemos una multiplicación, si logramos identificar que se trata de un producto notable, podríamos ahorrarnos mucho trabajo.
Ok, a continuación vamos a hacer un ejemplo 2 y un ejemplo 3 para aplicar de manera directa el producto notable de binomios al cubo.